en lo que es, vamos a decir, la vida pública paraguaya, lo que es la reconstrucción de un nuevo modelo de convivencia colectiva, es el tema de tener una narrativa que sea convincente a la gente de que otro mundo es posible, de que otra forma de vivir y de ser felices es posible. Desde mi punto de vista, creo que durante un largo tiempo nos quedamos sin narrativa aquí en la oposición paraguaya, incluso en el progresismo, ¿verdad? Creo que nos quedamos un poco con una debilidad narrativa con respecto a lo que era la claridad con respecto a cómo enfrentar a Alfredo Stroessner, por ejemplo, al autoritarismo de Stroessner. Sí, creo que Fernando Lugo eh, tuvo una nueva narrativa, transmitió una nueva narrativa en términos del premio del Príncipe de Asturias, que dice que las narrativas son cuando la sociedad asume, vamos a decir, un nuevo relato, una nueva forma de ver las cosas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Pero Fernando Lugo, porque él era la narrativa, él como persona, como ex país, etcétera, era la narrativa. Entonces, la gente identifica ese perfil, ¿verdad? Y más aún con que después tuvo algunas acciones de gobierno que no pudo llegar a una conclusión feliz, pero algunas acciones de gobierno que fueron muy positivas y se demuestra eso hoy en día, incluso en su aparición pública el otro día, fue muy increíble el grado de viralización que tuvo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se construye una nueva narrativa? Porque por un lado está, como dice Dionisio Borda, construir un poco desde cuestiones muy serias, muy sobrias, estructurar los pensamientos, etc. Y a partir de ahí, siendo muy rigurosos, sacar unos 10 mandamientos de cuáles son vamos a decir, las ideas fuerza que pudieran motivar a esa mayoría de la sociedad a cambiar las cosas, ¿verdad? Como contrapartida, hay otras preguntas, ¿verdad? Que en el caso de lo que vos conoces mucho, que es el ámbito de la psicología social, etcétera, ¿verdad? Eh, Siguen teniendo impacto las guerras eh, y todo lo que fue nuestra historia contemporánea, vamos a decir, en lo que hoy es la actitud hasta casi, vamos a decir, pasiva en muchos casos, ¿verdad? Y en tercer lugar es, seguimos nosotros reivindicando la capacidad de resistencia, que yo creo que sí es mucha la capacidad de resistencia. Es más, creo que en términos así coloquiales, es en realidad iñaguante lo mitad. Ese ser aguante, ser sacrificado, es una cuestión muy reivindicada así socialmente, ¿verdad? Pero en términos colectivos, seguimos buscando al paradigma, al héroe. Y cuando recordamos incluso a nuestros héroes del pasado, los recordamos en términos de los paradigmas a los cuales encontrarle un hermanito mellizo en los tiempos actuales. Un poco abrir eso, eh, eso es un poco la cuestión motivacional, vamos a decir, de esta conversación, que me encantaría escuchar tu punto de vista, ¿verdad? O sea, es que nosotros hicimos esta investigación que recorrió un poco hace casi 2 años, sobre la pregunta que nos hicimos fue: ¿cuál es la presencia sensible de la guerra contra la Triple Alianza en la adolescencia soncena hoy? No en términos del dato duro, batalla, año, comandante, sino cómo te afecta, qué te pasa con eso. Trabajamos con 4 colegios de Asunción, ¿no? Adolescentes, todos de 15, criados y nacidos acá en Asunción, ¿no? Lo que salió fue masivamente la pérdida. Y uno decía una guerra, una pérdida, pero no necesariamente una guerra significa una pérdida a más de 150 años. O sea, y la pérdida es el componente central de los procesos de duelo. De eso hablamos, de pérdidas significativas. O sea, la vigencia nos consternó. Y conectando con tu pregunta, con tu inquietud, nosotros también, o por lo menos yo en el equipo, avisoraba este tipo de discusiones en el proceso previo a la construcción de la investigación y ni qué decir después, ¿no? Porque decía una serie de puntos que decía, esto tiene un valor colectivo para un proyecto emancipatorio importante. ¿A qué me refiero? Uno, habitualmente hay una serie de rótulos, de etiquetados sobre los paraguayos muy fuertemente descalificatorios, despectivos, peyorativos, ¿no?
paraguayito, vende votos, no somos como los curepas, eh, autoritarios, o sea, toda una serie de cosas que cuando nosotros cruzamos con lo que salió de la investigación dijimos, ¿y si no fuera así? ¿Y si pasara por otro lado? ¿Y cuál es el lado que nosotros hipotetizamos? Que hay un núcleo melancólico, colectivo, no trabajado por el genocidio de la guerra. O sea, cuando pensamos en la cuestión genocida, que es una palabra que uno la dice con rapidez, pero hay que cualificar esa palabra para el grado de violencia, de destrozo y de pérdida que significa, ¿no? Nosotros siempre hacemos una cifra comparativa que la segunda mayor mortandad en una guerra interestatal fue la guerra entre la Alemania nazi y la Rusia soviética, donde murieron 22 millones de personas, 10% de la población rusa del momento, ¿no? Y aquí los cálculos más conservadores eran del 45% de la población, ¿no? Y sumarle a eso el efecto de la cuestión geográfica, ¿no? Nosotros no solamente limitamos con Argentina y Brasil, Argentina y Brasil están dentro de Paraguay, y nosotros estamos dentro de ellos, ¿no? Las fronteras son absolutamente porosas. No es como África y Brasil y Estados Unidos o Alemania e Israel, que son otros genocidios, el esclavista y el judío, ¿no? Este tiene una actualización permanente, ¿no? Entonces, el efecto que tuvo es complejo, ¿no? El efecto que tuvo el discurso triunfalista, heroico, militarista, de perdimos pero no nos vencieron, que viene de Oleari, que viene del franquismo, que viene del estronismo. A nosotros nos parecía interesante por un lado porque es lo más parecido a una reparación de duelo que tuvimos. Pero paradojalmente, no, al contrario, no funcionó como una reparación de duelo, ¿no? Funcionó como en psiquiatría se habla de las defensas maníacas cuando uno maneja su angustia con la euforia. O sea, hay una euforia militarista que serán allá nuestros pechos las murallas, pero nosotros tenemos una tristeza gigante que nunca reparamos. Una tristeza que se expresa como tristeza, como miedos, como enojos, múltiples, que para nosotros transversaliza toda la sociedad paraguaya contemporánea, ¿no? Porque aparte de eso, hubo diferentes episodios históricos que actualizaron el duelo, ¿no? La Revolución del 47 actualizó el duelo, la dictadura sionista actualizó el duelo, la crónica falta de derechos masiva actualiza el duelo. Entonces, cuando uno mira con esos lentes, digamos, históricos, una especie de arqueología emocional de los paraguayos, y mira un poco la vigencia de eso, dice, aquí hay que reparar un duelo para poder pensar cosas. Sin duelo reparado, ¿qué nos pasa? Y nos ponemos rígidos, nos ponemos defensivos, nos ponemos hostiles, nos ponemos negadores, nos ponemos inmediatistas. Entonces, ese proceso de reparación es complejo. Nosotros decíamos que qué interesante sería, por tirar una idea, esto no lo va a reparar solamente nuestro equipo de investigación, es una tarea colectiva, pero por ejemplo, hacer talleres de duelo genocida en todo el territorio y después pensar el proyecto emancipatorio. O sea, habilitar la pregunta, ¿te duele? ¿A vos qué te pasa con eso? Porque no solamente la choclotorta, el waffle de almidón o el gol de Tony Sanabria a la Argentina, ¿no? O sea, eso toca y conecta directamente lo que nos duele, ¿no? Cuando yo voy mucho a Buenos Aires y le digo mucho, ustedes, no, esto de los curepas, ¿no? Que nosotros sabemos que un poco la historicidad que tiene que ver con la guerra, la soldadesca argentina, en fin. La primera palabra que nombra a los argentinos en Paraguay tiene que ver, alude a la guerra, en la sensibilidad de la gente. Y por otro lado, eran en Buenos Aires, ustedes no saben de nosotros nada y hay fuertemente una mirada muchas veces peyorativa sobre los paraguayos. Eso también es traumático. Porque nosotros no somos esa caricatura, ni ustedes son la caricatura que nosotros construimos, ¿no? Entonces, yo te diría incluso regionalmente, una cuestión pendiente, pero el efecto que tiene Paraguay es particularmente porque nosotros somos el sujeto de genocidio. Entonces, esa es una gran tarea pendiente. Para mí, hubo, por ejemplo, un efecto transitorio, pero real, en la celebración del Bicentenario. La gente en la calle, la fiesta, la cercanía, la alegría, el cuidado, la idea de lo colectivo, la ensoñación de un futuro distinto que se estaba construyendo. Bueno, ¿por qué digo eso? Lo hablábamos con Ticio también el otro día, ¿no? Porque no es imposible, ¿no? No es un duelo imposible de resolver, se pueden hacer cosas, ¿no?
Pero creo que, y acá doy un giro sobre el planteo, creo que también al estar todos de alguna manera traumatizados, voy a usar esa palabra, por la cuestión genocida y resuelta, cuando de repente en el campo progresista o en el campo de la izquierda discutimos estas cosas, que otra vez la izquierda que tenemos más duelos todavía, ¿no? Por más pérdidas que sabemos cuáles son en el campo, ¿no? Entonces, lo emocional cuesta muchísimo. Yo, por ejemplo, le preguntaba a una compañera amiga, decía, ¿cómo se trabajó el duelo de la debacle electoral del Frente Guasú en las últimas votaciones que se pierde la bancada? No se trabajó. Yo digo, pero no es el Frente Guasú, somos nosotros, es el colectivo nacional que nos cuesta muchísimo transitar el dolor, parar a sentirlo. Y si no transitar el dolor, en términos de salud mental, de sufrimiento psíquico, tu emocionalidad pendiente te va a dirigir. O sea, vos perdés tus márgenes de electividad, tus márgenes de libertad, porque tu emocionalidad se impone, porque somatizás, porque te pones argel, porque te peleas con la gente y no sabes bien por qué. Entonces, ese proceso es el que yo creo que es pendiente, está pendiente y es estratégico también para esta discusión que vos decías un poco del proyecto país. Viste una cosa que me surge, o sea, la cuestión, primera cuestión, varias cosas me surgen, pero una cuestión es la reproducción de eso que vos decís del dolor a través, desde la estructura del poder. ¿Entendés? Y te doy un ejemplo, me vino a la memoria inmediatamente cuando vos me decías, bueno, se va a la Argentina, hoy en día se reproduce con esto, con aquello, con lo otro. Vos fíjate que Bernardino Caballero es un tipo que viene con la construcción estratégica de Brasil con el Paraguay ocupado. Es decir, él viene con esa idea. Lo segundo, ¿cuál es la estrategia de Stroessner? Porque Stroessner tenía un modelo económico, podemos estar en desacuerdo, fue empobrecedor para una serie de sectores, etcétera, etcétera, pero tenía un modelo. El tema de la alianza estratégica con Estados Unidos, pero con Brasil, si vos te fijas, aquí siempre la política tradicional se peleó entre los brasileristas y los argentinistas. En general, los liberales fueron más identificados históricamente con los argentinos y los colorados fueron más identificados con los brasileños. O fíjate la política de Stroessner, la marcha hacia el este, la ampliación de la frontera agrícola, ¿verdad? En términos simbólicos, si vos recordás, no sé cuántos años tenés vos, pero hace algunos años recuerdo que en tiempos de Stroessner, los muchachos jóvenes, etcétera, que eran hijos de familias acaudaladas aquí, el toque era tomarse un vuelo de LAP e irse a Miami el fin de semana. O sea, es decir, había todo un contexto y hoy mismo, vamos a decir, el avance brasilero en nuestra frontera, que en la práctica hay un análisis que hacía Gustavo Codas, ¿verdad? Gustavo Codas hacía un análisis muy interesante y él decía que Río Grande do Sul y la zona ahí de la región esa hizo su reforma agraria a expensas del desplazamiento hacia Paraguay de muchos de los, ¿verdad? Y además vinieron porque en la época en que hubo mucho flujo de brasileros a través de nuestras fronteras para el tema de las tierras, ellos con cualquier documento iban a Foz del Iguazú y el Banadés le daba créditos para venir a trabajar aquí en Paraguay. Entonces, una cosa increíble, o sea, realmente irte a otro país y conseguir un crédito de tu país para trabajar en ese lugar es una cuestión que indudablemente es una cuestión estratégica. Entonces, se van reproduciendo desde el poder, se van reproduciendo esas mismas formas de pensar que no nos dejan ser independientes, me parece. Ese tema de la independencia, que no quiere decir aislamiento. Independencia me refiero a ser vos actor de tus propias decisiones, ¿verdad? Tus aciertos y tus errores, ¿verdad? Pero creo que nosotros no podemos ejecutar una independencia real hoy en día, ¿verdad? Hablo, nosotros cuando te digo las estructuras de poder fundamentalmente. Yo soy muy, hay un teórico
filósofo, hoy sería de Países Bajos, Baruch Spinoza, que trabajaba, su idea de la política tenía que ver con la teoría de las pasiones. Y el tipo planteaba que el poder son instituciones que buscan entristecerte para poder dominarte. Entonces esa concepción yo la veo absolutamente local. O sea, el prebendarismo, el fanatismo, el vanguardismo, son todas operaciones que de alguna manera recortan el mundo, recortan lo posible, recortan el encuentro, recortan la sensibilidad, recortan el horizonte. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta cuestión de lo político, a veces, viendo otra vez el campo del progresista, siento que nos ponemos hiperracionales, intelectualizamos y desemocionalizamos como si fuera que es un escombro, si fuera que está sacando, no sé, piojos del pensamiento. Y a mí me parece que lo emocional está profundamente entramado con el pensar, ¿no? Creo que en ese sentido, por eso cuando hablamos de salud mental en Paraguay, a mí me parece que es un tema hiper complicado. O sea, yo no entiendo que muchas veces el discurso más profesionalista, psicofármacos, consultas, tesis, se imponga, porque en realidad hablar de salud mental en Paraguay es hablar del horror. De un defecto. No, pero en este sentido, ¿no? En el sentido, el horror en el sentido que es, yo siempre cuento esta anécdota. Antes de la pandemia, fui al hospital regional de Pedro Juan Caballero, fui al servicio de psiquiatría, converso con una psiquiatra y una psicóloga, y en un momento de la conversación le digo, ¿y ustedes cómo trabajan el tema de la salud mental Pedro Juanina con el tema de las mafias acá? Respuesta, cri, 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 cri. Y después me dice una, y recomendamos dieta liviana y ejercicio diario. Eso es salud mental en Paraguay, ese es el horror. Porque todos los temas de salud mental hablan del poder, hablan de lo sensible. Entonces, por eso hacemos muchas veces una especie de mascarada profesionalista, cientificista, decir que es solamente bioquímica. Claro que bioquímica también, pero hay una cantidad de cuestiones estructurales, contextuales que se extirpan de la mirada para poder sobrevivir. Por eso te decía que yo admiraba tu trabajo, porque bueno, vos habías roto ese silencio y puesto el cuerpo en una cuestión que es muy difícil, ¿no? Entonces vos tenés una traumática sesquicentenaria actualizada por diferentes coyunturas, donde volvimos a actualizar con más pérdidas, y aparte una expresión contemporánea donde lo emocional no tiene cabida, ¿no? O si tiene cabida es muchas veces de manera compensatoria, alarido de la albirroja. La albirroja es lo más político que hay. La albirroja es la expresión emocional descontenida de algo que viene guardado de una tristeza gigante, ¿no? Entonces nosotros muchas veces miramos la albirroja como un fenómeno reducido a una alienación capitalista con una mascarada deportiva, y bueno, también lo es, yo también, pero nos tiramos el bebé con el agua sucia. El bebé es la sensibilidad de la gente, ¿no? Yo siempre digo también que para mí la albirroja es la expresión carnavalesca más consagrada de Asunción, ¿no? O sea, el carnaval para mí es lo contrario al manicomio. El carnaval es la celebración de la diferencia, la potencia festiva comunitaria, la expresión colectiva de las rebeldías. Entonces, muchas creo que dramáticamente, de una mirada que por un lado pensamos en el proyecto país, nos ponemos de espaldas este tipo de cuestiones que creo que son no solamente profundamente inspiradoras, son conectarnos con lo colectivo, ¿no? Y desgraciadamente el Partido Colorado es el que tiene más habilidad para eso, ¿no? Porque tiene este discurso triunfalista heroico, porque te juega fuertísimo al duelo resuelto con el tema, esto que hicieron con el tema de los gobiernos de Kirchner, Lula y Mujica, de otra vez la triple alianza, cuando el contexto de Lugo, ¿verdad? O sea, entonces yo estoy de acuerdo con esto que decías al inicio, ¿no? ¿Cuál es la narrativa, no? Y ahí necesitamos como conectar con las tristezas, con lo traumático no resuelto, y también con las sensibilidades cotidianas de los sectores populares, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, para votar, yo me voy a conversar con mi amistad del Bañado Tacumbo, para situar mi elección, ¿no? Pues yo digo, si no me voy a abstraer, voy a ver qué dijo Chomsky, qué dijo Zizek, y yo quiero ver qué dijo Gabriela del Valle, que es de CAMSAT, sobre esa cuestión, para que me sitúe, ¿no? Porque creo, y cierro con esto nomás, ¿verdad?
no es lo mismo hablar con alguien en estado de duelo que alguien que no en estado de duelo, ¿no? Y nosotros somos un país en estado de duelo, ¿no? Para mí somos un montón de lápidas mal cerradas, pero que tenazmente somos casi igual, somos irreverentes igual, somos chismosos igual, somos juguetones igual, obstinadamente muertos. Vos sabés que nosotros estamos comenzando una investigación ahora para el año que viene, donde hipotetizamos esto, nos decimos trabajar la condición espectral de los paraguayos. Explicamos cómo. ¿Cuál sería la metáfora de lo espectral? Tiene que ver con algo que no está ni presente ni ausente, que no está ni vivo ni muerto, ¿no? O sea, es una condición por la cual nuestra consistencia es muy particular, porque al tener toda la experiencia genocida actualizada, traumática vigente, no logramos como perfilarnos con nitidez, ¿no? O estamos muy presentes, entonces somos súper violentos, súper reactivos, súper defensivos, descalificados masivamente, o estamos invisibles, absolutamente neblinosos. Entonces, esa es como... ¿Te puedo interrumpir Sí, en sí, una sí. pregunta nomás? Ahí entra en esto que estás explicando, entra lo de sentirnos siempre ganadores o perdedores. Por ejemplo. Claro, es un empobrecimiento de las opciones en todo sentido, de ser, de sentir, de pensar, ¿no? Entonces nos pendulamos de un extremo al otro fácilmente, ¿no? Nos cuesta mucho el gris, nos cuesta mucho la diferencia, ¿no? Pero antes de hablar de la diferencia quiero hablar de, no sé, cretinismo, hueso perdido, paraguayo fuera de su mundo. Para mí son expresiones que justamente de nuevo revictimizan a los paraguayos, porque nadie se queda de todas esas hipótesis explicativas de los paraguayos, se queda en el duelo irresuelto. Se hace de nuevo una cosa que nosotros nos falta tal cosa, no podemos tal cosa. Pero a mí me parece demasiado importante detenernos de ese lugar de trabajar esa cuestión pendiente, ¿no? Y ahí uno con esto, ¿no? Para mí es súper importante también, yo hice una maestría en antropología y me siento mucho más antropólogo que médico a esta altura, ¿no? Y la antropología de la que hago parte está centrada en la diferencia, no en la cultura, en la diferencia. Ruth Benedict dijo que la misión de la antropología es cuidar las diferencias humanas. Y a nosotros en general nos amenaza terriblemente la diferencia. Tiene un contenido fantasmático espantador muy grande. Entonces viene alguien, no, género, no, trans, no, comunista, no, puto, no, EPP, todo lo que salga y que discuta cierto orden, cierta escala de valores, nos horroriza. Entonces, para mí, hablando del tema de la narrativa, necesitamos trabajar eso para que la diferencia se pueda tramitar de otra manera, ¿no? Porque hay una fantasía espantada, aterrada de lo extranjero, muy vigente como amenazante, ¿no? Entonces, nos cuesta todo lo que no sea tradicional, convencional. No es que seamos conservadores, pero como dice Leite, yo creo que somos eminentemente aterrados. Entonces, eso es lo que creo que hay que sanar para poder abrir la posibilidad de otras cosas y que salga ese componente amenazante. Ese componente amenazante incluso, vos sabes que suelo pensar a veces, y estoy trabajando un poco que miércoles puede responderse a eso, ¿verdad? Viste que el nacionalismo está muy fuerte en nosotros los paraguayos, ¿eh? El nacionalismo así y un patriotismo así exacerbado, etc. Pero si vos te detenés a pensar, aquí hay 20 colectividades extranjeras, japoneses, chinos, coreanos, alemanes, canadienses, argentinos, bolivianos, brasileños, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ucranianos. Y después hay una veintena de naciones de pueblos originarios. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un nacionalismo cuando tenemos 40 naciones, entre comillas, por fuera de la nación paraguaya, obviamente dicha, ¿verdad? O sea que yo creo fuertemente. Probablemente vos vayas al centro del dolor con esa discusión, ¿no? Porque la imagen de López en el arroyo, intimado que se rinda, es la imagen fantasmática yo creo que tenemos. Nosotros estamos en el arroyo diciendo no nos vamos a rendir.
¿cómo salimos del arroyo? ¿Verdad? Porque toda salida del arroyo es la peor traición, es un imposible moral. Hay que quedarse en el arroyo, todos tenemos que quedarnos en el arroyo, ¿no? Entonces, eso es puro dolor. Yo siempre pienso en esta cuestión. Imagínate que vos le querés mucho a alguien y ese alguien acaba de perder por muerte a una persona que quiere mucho y vos te vas y le visitas en el velatorio. Ese momento de acercamiento a alguien que está, me da todo piel de gallina. Cuando uno se va a acercar a alguien que está muy dolido y que uno le quiere y sabe que la pérdida es importante, es de lo más delicado de lo humano. Así hay que acercarse, yo creo, a este tema. Entonces a lo mejor se acerca uno del silencio, desde la mano en el hombro, desde el quedarse nomás al lado parado, mientras el otro está parado llorando. Se llora con el otro, uno llora también sus llantos, con un llanto empático, no sé. Uno no sabe y desde el no saber está ahí. Entonces nosotros a veces creo que pretendemos resolver eso de una manera simplista, invasiva, colonizadora, insensible, y nos aleja, y nos distancia, ¿no? Entonces cuando vos ves por qué lo que la gente celebra la polca colorada, o la pañoleta, o esa fuerza del abrazo colorado con la palmada en la espalda tan fuerte, ¿verdad? Porque yo creo que el coloradismo se apropió de ese duelo, con el nacionalismo que vos estás diciendo, ¿no? Entonces, pero se apropió instrumentalmente y con topes disciplinarios, o sea, somos esto, pero nosotros te vamos a decir lo que somos. El presidente seccional te va a decir, Bachi Núñez te va a decir, Cartes del Quincho te va a decir. Hay un ejemplo fantástico que una vez, hace algunos años, estaba trabajando, vamos a decir, haciendo casa por casa en los barrios, y recuerdo que estábamos en un grupo y nos fuimos a Sajonia, ¿sí? Y ahí un líder colorado que se acopló con nosotros ahí a trabajar, etcétera. Y otra persona ahí sale y le tienta por unos travestis que vivían ahí en esa zona. Y el caudillo colorado sale y le responde a Nietzsche Puyabuti, me añaden de gente paitesna. Claro. ¿Entendés? O sea, vos decís, fíjate lo contradictorio. Lo otro es que, por ejemplo, las personas con discapacidad, yo siempre viví en barrios, barrios de aquí de Asunción, ¿sí? Y la persona, el pobre que tiene un familiar discapacitado y socialmente le lleva en la carretilla a la cancha de fútbol, está incorporado socialmente, vamos a decir. Como contrapartida, en el interior, a los indígenas, los propios campesinos muchas veces son muy racistas con ellos. Y su relación fue muy, muy dura. Incluso recuerdo hace algunos años hubo una confrontación muy grande en una zona que se llamaba Rientocue, ¿verdad? Que era un asentamiento de unos mugas, ¿verdad? Y hubo una ocupación y hubo una tensión muy grande porque se ocupó la tierra de Barrientos, ¿verdad? Se consiguió después finalmente, pero esa comunidad indígena quedó excluida vamos a decir, entonces hay ese tipo de contradicciones muy fuertes. Yo, dos cosas, una que tiene que ver y otra que ya no tiene que ver con con este corte. Una es, vos dijiste racista, ¿no? Todas esas categorías de esta teoría espectral, yo creo que hay que ponerlas en pausa. Porque a veces uno cuando construye un rotulado, un etiquetado, una categoría, cuando vos le pones, y si lo miramos de doble resuelto que es, se tiene miedo a la diferencia, y aparte creo que hay una cuestión, yo siempre pienso de esto, para que somos un pueblo con hambre moral, hambre de ser el bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo único que te queda. Derecho no tenés, participación no tenés, dolor histórico de tu historia arrasado, futuro está todo roto, la promesa de futuro no existe. Entonces, ¿qué tenés? Y bueno, yo soy una buena persona y vos sos malo. Entonces, esa disputa todo el tiempo hace que no tengamos categorías de comprensión empáticas del otro, ¿no? Enseguida el otro es, no sé, seccionalero, mil etiquetas que usamos todo el tiempo, ¿no? Yo creo que hay que poder como revisar eso a la luz de esta sensibilidad emocional, arqueológica que estamos diciendo, ¿no? Y lo otro, para hacer un pequeño giro en la conversación, nosotros hemos hablado un poco del dolor y de las melancolías colectivas, ¿no? Ahora yo quiero hablar de la alegría. Yo trabajé muchos años en el proyecto de atención primaria de salud de APS, en Los Bañados de Asunción.
Y ahí una cosa que nos pasó fue que aprendimos sobre lo participativo, una cuestión que es lo participativo, construirlo desde la alegría cotidiana de la gente. O sea, nosotros hacíamos charlas educativas, talleres, asambleas, la gente no iba. Pero al piquiboli, a la bodega, al bailongo, la gente sí iba, ¿no? Y nosotros decíamos, pasa que nosotros somos unos aburridos, somos unos solemnes. Encima muchas veces hablamos en castellano y a la gente le encanta yo parar y nosotros somos re técnicos con nuestro palabrerío. Y ahí construimos una noción que le llamamos erótica social. La erótica social en términos de participación comunitaria en salud es la puesta en valor de las prácticas de la alegría de la gente humilde para construir participación. Entonces había un diálogo con las alegrías locales y una posición de aprendices como trabajadores de salud de cómo la gente se alegraba en 4 ámbitos: arte, fiesta, humor y juego. Y esa es la otra pata, ¿no? Porque claro, uno habla de duelo y también habla de reparación de duelo, ¿no? Para mí es muy importante esos procesos reparativos. Y no es que uno va a ir a preguntarle, no sé, a la IA, va a ir a preguntarle a un publicista de Puerto Madero. Anda a preguntarle a la gente de La Chácara, de Pelopincho, de San Felipe, y así recorrer los sectores populares y ver cómo la gente te va a mostrar cómo se alegra en medio de la desigualdad, en medio de la falta de derechos, en medio del autoritarismo, en medio de la precariedad, en medio de la neonechocracia de Asunción, que es cómo se celebra la vida. Yo, por ejemplo, aprendí un concepto que para mí es muy inspirador. Trabajé como psiquiatra en Fernando de la Mora, en zona sur, en un contexto villero, acompañando a un grupo de mujeres que se llamaban las chismosas. Eran mujeres que sus hijos y nietos estaban judicializados por robo y uso de drogas ilegalizadas. Y ellas tenían una palabra que yo no entendía, que era fiestear. ¿Ya fiestear? Y en un momento le pregunté y me dijeron que era poner música fuerte, reírse, hacer chistes, hablar todo encimado, todo desconectado unas con otras, bailar, cuando enfrentaban situaciones que no iban a cambiar, situaciones dolorosas. Entonces era una sabiduría de subsistencia muy terrible. Sí, entonces ese tipo de cosas son las que yo creo que nosotros tenemos que ser muy sutiles para proponer la alegría. Yo me acuerdo el lema que usted usaba con la cuestión de Pinochet, que era Chile, la alegría ya viene, por la salida de la dictadura de Pinochet, ¿no? Pero cómo se construye esa alegría, que sea interlocutiva con la gente y que tenga que ver con el protagonismo de la alegría que la gente construye día a día. ¿Cómo eran los 4? Arte, fiesta, humor y juego. Arte, fiesta, humor y juego. Sí, sí. Arte, por ejemplo, trabajamos esto que hacían en la cárcel de emboscada, la gente en la celda que grababan sus fiestas, grababan sus chistes y sacaban en casetitos. Humor, trabajamos el Cachiay como sabiduría picaresca. Juego, trabajamos la experiencia que hizo el CDI de Partidí, que era jugar fútbol, pero de manera cooperativa. Entonces era sin contar los goles y hablando cómo se sentía la gente que jugaba al fútbol, ¿no? Y rescataba el deporte y potenciaba el juego y atenuaba la competencia. Creo que estamos llenos de esa sabiduría, pero estamos de espaldas a ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso sería el segundo gran giro, ¿no? La reparación del duelo y la construcción de alegría a partir de dejarme inspirar por la alegría de la subsistencia en la desigualdad de este país. Eso me recuerda a una cuestión muy simpática, por decirlo. O sea, 2 cuestiones. Ahí en mi casa, frente a mi casa, cerca de la terminal, hay una comisión vecinal en la cual soy parte, ¿verdad? Y vos sabes que recuerdo que en primer lugar hicimos un asado ahí en el Paseo Central. Y yo tomé cerveza como cualquier otra persona, ¿verdad? Tomé cerveza. No te imaginas la crítica, cómo el doctor va a estar tomando, ¿entendés? Se armó un escándalo. Si fumaba marihuana te mataban. ¿Entendés? Se armó un escándalo, híjole. Pero ahí, yo siempre digo, 2 cuestiones. Yo soy egresado de medicina 196. Pregúntame cuántas clases sobre medicina o salud grupal di, ninguna. Pregúntame cuántas clases sobre placer di, ninguna. O sea, la mirada médico-hegemónica fuertemente es pro-individualista y antiplacentera, porque no es un valor médico, ¿no? El valor médico es el cuidado, la prevención. El placer no es un valor médico. Y vos venís a un país como el nuestro que es profundamente entristecido y la gente
batalla su alegría y su placer, pero furiosamente. Albirroja, Yeduma, ¿verdad? Que es para mí el prototipo de ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que necesitamos, y no es solamente el mundo de la medicina, a veces el mundo de la seriedad. Porque el uso de la palabra seriedad para mí en Paraguay es fuertemente triste. En realidad, a veces cuando decimos serio, estamos diciendo bastante tristes. Entonces, cuando la gente viene, por ejemplo, típica para mí incomprensión. Bafle, fuerte, roncadores. La gente pone su ruido y su presencia súper fuerte. Entonces a nosotros nos invade, nos jode. Entonces el que es un poco ruidoso ya nos jode, ¿no? Y me acuerdo una vez, hicimos una investigación, yo soy investigador de la Universidad Nacional de Pilar. Hicimos una investigación sobre suicidio en Pilar. Y como parte del proceso, dos anécdotas que quiero contar. Una es, entrevistamos a adolescentes que venían a formarse en un club de fútbol pilarense, pero que eran del departamento, eran jóvenes rurales de Ñembucú, 14, 15, ¿no? Y a uno le preguntamos, y uno dijo, yo le preguntaba, ¿qué es lo que más te incomodaba de tu pueblo? El silencio. La respuesta, ¿no? Entonces, pero el silencio hay que poder aquilatarlo. 15 años, adolescente campesino, rural. El silencio no es solamente no hay ruido, es tu silencio, es que tu voz no sale. Entonces a veces también la gente está tan necesitada de poner su voz que lo hace de manera estridente y como puede, con bafle, con no sé qué. Entonces para mí esa es una forma, por ejemplo, de repensar las manifestaciones de la gente. No solo polución, sino enseguida queremos censurar. Y la otro emergente que fue muy fuerte fue, en esa misma investigación, fui a un colegio redentorista de Pilar a entrevistar a una directora de colegio y no estaba. Me dijeron, esperar en la sala de profesores. Voy y había 3 profesores, ya estaban. Mesa, pizarrón y encima, en forma de arcoíris, con mayúscula decía la palabra alegría. Yo le digo, una preguntita, no me conocían. Una preguntita, ¿qué pasa si yo soy un niño triste que viene a esta escuela? ¿Qué hacen? Me echan. Y me dan con cara de culo los 3 docentes y uno dijo, en los baños también dice alegría. Yo le dije, pues ustedes son los terroristas de lo alegre. Qué insoportable. Y es todo un tema traumático de cómo la cuestión emocional en Paraguay está súper trabada y conflictuada, ¿no? En ese colegio se suicidó un niño de 9 años. No digo que por el pizarrón y la letra, pero esa es una expresión de cómo nos cuesta muchísimo atravesar la cuestión emocional. Tercer ejemplo, vos te vas a la institución educativa en Paraguay, escuelas, colegios sobre todo, ¿qué vas a ver a la entrada? Un cartel que dice, diga no a las drogas. No dice diga no al narcotráfico, dice no a las drogas. Entonces, todo lo que tiene que ver con algún tipo de experiencia que resuene a placer, no se puede hablar, no se puede poner, se castiga, o sea, y eso para mí, ¿con qué tiene que ver? Con que somos muy tristes. Entonces nos asusta lo celebratorio. Lo otro es la institucionalización de esas cosas, ¿verdad? O sea, un aspecto es lo que vos decís, pero otro es la institucionalización. Vamos al tema, vos hablabas de atención primaria de salud. Si vos te fijas ahora, la construcción de hospitales es el paradigma. Sí. ¿Entendés? Cuando que en realidad voy a criticarlo, vamos a decir, desde 2 puntos de vista. Uno, como diría un tipo que no tiene nada de socialista, que es Bill Gates, ¿verdad? Que decía, nosotros en los sistemas de salud buscamos, en realidad no buscamos salud, en realidad lo que estamos detrás es de la enfermedad. Del negocio no permite. Así nomás. Entonces, uno es eso. Y lo otro es que ni siquiera una visión técnica de alto nivel. Te voy a decir un ejemplo. En todos estos hospitales públicos que se están construyendo, no hay unidades de hemodinamia, de cateterismo cardíaco, etc. Todos los protocolos, una de las máximas mortalidades, el número 1 en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? A ver, cerrémonos en lo tecnocrático, así vamos a decir. Duro, vamos a decir. Yo te digo una cosa, en 24 horas, todo paciente que hace un cuadro cardiovascular tiene que ir a cateterismo. En todos esos hospitales no hay. Entonces, la cuestión es
cómo, y yo en realidad te agradezco mucho toda esta conversación y honestamente me siento muy acompañado con todo lo que vos me estás diciendo porque yo me identifico seguramente como un buscador, no tanto como un tipo que tiene demasiadas certezas. Estoy buscando siempre, yo me di cuenta de que seguir en un congreso que no aportaba una calidad a la vida de la gente, me parece que no vale la pena. La salud, trabajar nosotros en salud, etcétera, puede aportar mucho más. Y me parece que este tipo de conversaciones antes de la política son absolutamente fundamentales. O sea que mi concepto de la política, de lo político, es producir lo sensible para construir lo común. Producir lo sensible Para construir lo para común. construir lo común. Desde lo sensible se construye lo que nos enlaza, lo que nos vincula, lo que hace que vos me importes, ¿no? Entonces, construir lo común para mí es el objetivo más importante de eso, ¿no? Y un comentario sobre lo previo que dijiste, ¿no? Sobre los hospitales, esto, ¿no? Desde la mirada que trabajamos de la salud mental comunitaria, la idea no es que haya un psiquiatra cada 2 cuadras esperándote en la esquina. Claro. Que es la visión profesionalista. La idea es potenciar los vínculos de intercuidado cotidiano de la gente en general. O sea, que nosotros podamos cuidarnos. Entonces, esa mirada profesionalista, a veces fuertemente centrada en la apariencia de que estamos haciendo algo, en un revestimiento cientificista y en el lucro otra vez, ¿no? Porque la salud tiene que ver con la vida, no solamente con lo médico, biológico, ¿no? Entonces, se hace como si, eso es muy perverso también, ¿no? Yo coincido contigo en esa discusión, de que hay una secuencia que es, no hay salud mental sin salud y no hay salud sin derecho, ¿no? Eso. Gracias. Gracias, Jorge. Un gusto conversar contigo, che. Muchísimo. Sé que se repita.